Lili te pidió que lo grabes Sí. porque no podía estar. Lili me avisó que no podía estar tampoco. Si sale bien, lo borramos, y si sale mal, lo compartimos en las redes, ¿viste? Ahí está, ahí Bonito. está. Algo muy lógico. Sí, sí, por ahí es más interesante. Bueno, Hugo Padelletti, este es uno de los poetas que nos fue quedando siempre afuera de los paquetes estos que venimos armando así habitualmente, no por ninguna razón en especial, sino porque sencillamente son muchos poetas. Tenemos muchos y grandes poetas acá en Argentina, ¿no? Ya vamos a abrir un poco también el juego más adelante para poetas de otros países. Este, entonces, Hugo Padelletti, sí, estamos bien. Bueno, Hugo Padelletti nació en el 28, en el año 1928, y murió en el 2018. No hace tanto que murió, yo me acuerdo cuando murió Padelletti. Bueno, y es un poeta santafesino, del sur de Santa Fe, de una localidad, una ciudad pequeña, no sé, no conozco, pero no sé si es un pueblo, qué sé yo, que se llama Alcorta. Está ahí cerca. Bueno, Aurelio vos debe estar medio cerca de ahí, porque está casi en el límite con la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, de ahí Hugo Padelletti, bueno, después él desarrolló más o menos su estudio en Rosario, anduvo por la ciudad de Santa Fe también, y es parte de esta camada de poetas y escritores santafesinos que fue impresionante en la década del 60, sobre todo en la década del 60, y de ahí salen y andaban estos tipos todos juntos, ahí un poco holgazaneando por la Universidad de Rosario, por la Universidad del Litoral, andaban más que nada por los bares de alrededor de la facultad, de la universidad, como suele suceder, ¿viste? Todos los tipos que por ahí se recibieron en la universidad hoy no los conocemos, pero todos estos que andaban ahí en los alrededores son todos de bastante nota, digamos. Así que bueno, esto no estoy hablando contra el sistema educativo ni contra lo académico. Yo hablo así porque como yo no lo soy, aprovecho para vengarme un poco. Entonces, y fue parte, bueno, podemos nombrar, sin ir más lejos, a Hugo Gola, Alfredo Beirabé, que era entrerriano, pero bueno, esto es más o menos la misma zona. Saer, nada menos, que andaba con todos estos tipos, y ha hablado siempre muy bien de Padelletti, ¿no? Todo el mundo lo rescata. Y eso es en la década del 60, fines del 50, y sobre todo Aldo Oliva también, que era un poco mayor y fue un poco el mentor de todos estos tipos. Están todos estos muchachos, estaban en aquel momento bajo la órbita inevitable de Juan L. Ortiz, a cual le dedicamos una reunión específicamente. Juan L. Ortiz es un foco, o sea, dejó, no sé si es tanto escuela, aunque también sí, pero o sea, dejó un montón de discípulos que lo quisieron muchísimo, y del cual aprendieron muchísimo, ¿eh? Aprendieron cada uno a su manera, ¿no es cierto? En todos estos escritores vamos a ver algún punto que nos va a hacer acordar a Juan L. Ortiz, ¿no es cierto? En general, estos eran mucho más jóvenes, digamos, 15, 20 años más jóvenes, sí, por ahí más o menos, o un poco más también algunos, ¿no? Juan L. Ortiz era el gran viejo, ¿no es cierto? Una especie de Ezra Pound de la región. Esto me encanta. El Ezra Pound de Gualeguay, podemos decir que nos gusta decir así, siempre decimos eso, ¿no? El John Lennon de Chacharramendi y todas esas cosas. Bueno, pero bueno, Juan L. Ortiz era un tipo, digo Ezra Pound no casualmente tampoco, porque Ezra Pound fue otro tipo que nucleó a muchísima gente a su alrededor, y de cuyo influjo salieron poetas incluso más importantes que Ezra Pound mismo. Pues Juan L. Ortiz pasa un poco esto, todos estos, y ahora lo vamos a ver leyendo un par de textos de Padelletti, son en general más minimalistas, o sea, otra generación, ¿no es cierto?, otras informaciones, pero en todos hay un rayo, yo creo, de Juan L. Ortiz. Y este grupo, decía yo, de poetas, digamos, por llamarlo de alguna manera, no sé cómo llamarlo, qué sé yo, del litoral, algunos eran santafesinos, otros eran entrerrianos, algún correntino, algún cordobés también que andaba por ahí, formaron un núcleo muy importante para lo que es la literatura argentina en la década del 60. Yo, sin ninguna duda, digo que están a nivel de aquellos viejos
cenáculos de la década del 20, qué sé yo, Boedo y Florida, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero llegaron al conocimiento de la gente mucho más tardíamente y no con aquel impacto de aquellas primeras vanguardias, ¿no es cierto? Pero son poetas de primera categoría, y la mayoría de ellos para mi gusto, es mucho más eficaz. Yo estoy tratando de esquivarle a la palabra mejor o superior, porque es otra cosa, digamos, pero de un gran nivel, más aún que aquellos primeros, salvo algunas excepciones, que aquellos poetas de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de aquella época. Lo que pasa es que al no pasar por Buenos Aires, se sabe lo que pasa, ¿no? O sea, quedan un poco en el desconocimiento, porque ¿viste? Si no te ven acá caminar ¿viste? Por la calle Cabildo o por Florida, no existís. O empezás a existir después, ¿no? Sobre todo porque te moriste. Pero bueno, entonces estos tipos más o menos en general esquivaron este foco de acá de Buenos Aires y se mantuvieron en su lugar natal. No es el caso específicamente de Padelletti, que se vino a vivir a Buenos Aires, pero ya bastante tardíamente, y murió acá en Buenos Aires, ¿no? Padelletti no solamente fue un gran poeta, sino que también era pintor, se dedicó a la plástica. Si ustedes buscan por ahí, yo ahora, porque no la quería hacer muy larga, si no podíamos haber compartido una pantalla con algunas obras de Padelletti. Era muy buen pintor también, bastante reconocido, un tipo raro en la pintura, raro como también en sus textos, ¿no es cierto? Raro, quiero decir, no era estrictamente figurativo, y sus textos tampoco son estrictamente, digamos, realistas ni nada que se le parezca, ¿no? Pero más o menos su pintura podría llegar a ser un equivalente de su poesía. Él fue poeta, ¿vale? No escribió prácticamente, no escribió narrativa. Y Padelletti, que era un desconocido en la década del 80, vuelvo a la década del 80 y vamos otra vez a hablar del diario de poesía. Que estamos condenados a hablar del diario de poesía, pero esta sí. O sea, yo personalmente, y yo, cuando digo yo, te quiero decir tantísima gente de mi edad en aquel momento, yo descubrí a Padelletti en el diario de poesía. Empecé a leer unos poemas, ni me fijé de quién era, y no sé, me pareció que era un chino, que era, qué sé yo, una cosa así, y era Padelletti, ¿no? Y ahí yo lo empecé a conocer, y descubrí la verdad que un poeta extraordinario. El diario de poesía es una caja de tesoros. Está la colección completa del diario de poesía subida a un sitio que se llama AIRA, ¿no? AHIRA, está ahí, Sergio lo conoce. Que es un proyecto en el que se están digitalizando todas las revistas literarias que fueron apareciendo en el país. Y hay cantidad de cosas ahí, de tesoros que ustedes pueden encontrar. Y el diario de poesía está completo ahí. Yo tenía acá algunos ejemplares, bueno, no es el caso. Entonces, y la poética, ya dijimos, de Padelletti fue, siempre hay un punto de la naturaleza. Esto le viene directamente de Juan L. Ortiz, aunque no solo de él. Desde ya de arranque, digamos, desde Juan L. Ortiz habíamos dicho que Juan L. Ortiz tiene una fuerte influencia de la poesía oriental, de la poesía china, de la poesía japonesa. Había cierto regusto así místico oriental en muchas de las observaciones de esa inmediatez con la naturaleza que tenía Juan L. Ortiz. Los textos de Juan L. Ortiz son enormemente extensos, pero podemos decir que también, si uno le pone voluntad, uno puede encontrar como si fuera una colección de haikus. Hay insertos, no de haikus en cuanto a la forma métrica ni nada, sino del espíritu ese del aguare, ¿no? Del asombro ante el insurgimiento de lo fenomenológico, de la naturaleza y demás. Y estos tipos, en ese contexto, con semejantes ríos que hay por ahí, y la vegetación y el calor ese impresionante, tienen una fuerte impronta natural. Es decir, no son en general poetas urbanos. Es otro polo completamente distinto a lo que se desarrolló acá en Buenos Aires. Y yo creo que son bastante desconocidos todavía, ¿eh? Digamos, para el gran público de la poesía. Ya saben, cuando yo digo gran público de la poesía, estoy hablando de 1.500 personas en todo el país.
algunas más por ahí, no sé, o menos, no sé, no importa. Es gran público en cuanto a su actitud lectora, eso sí, es decir, nosotros pertenecemos a esa selecta minoría, digamos. Y no sé si ustedes lo conocían a Padelletti, o habían leído algo, ¿no? Bueno, mira, por eso, y sin embargo, Bonadel es un tipo que podemos equiparar a cualquier poeta de cualquier país, ¿eh? Entonces vamos a leer brevemente, bueno, decía, impronta de la naturaleza. Ahora, en Padelletti tenemos naturaleza más cultura, en el sentido de que Padelletti también fue un gran lector de los clásicos, sobre todo los españoles, ¿no es cierto?, del Siglo de Oro, y antes un poquito de Garcilaso y demás, y eso va a aparecer, pero siempre en un contexto de, no de confrontación, sino de complemento con lo que son sus vivencias más inmediatas, que están todas remitidas a la naturaleza, ¿eh? Y como casi todos estos poetas del litoral. Lo vamos a ver claramente en un poema también. Y también tuvo influencia, como Juan L. Ortiz decíamos recién, de la filosofía oriental. Padelletti era un tipo bastante místico, hay que decirlo. El budismo zen, ¿no es cierto?, el hinduismo en general, aparecen incluso explícitamente mencionado, ¿no es cierto?, el tema de los koan, de los maestros zen. Bueno, no vamos a abundar en esas cosas, ¿no? Pero bueno, ese tratar de sostenerse en la percepción de lo inmediato, sin más, digamos, hacer de esas irrupciones, ¿no es cierto?, un modo de vida, y por lo menos en su retórica yo creo que lo consiguió bastante. Vamos a leer un texto ya, para no andar abundando mucho en teoría, ¿no? Acá tengo uno. Vamos a empezar con uno. Digamos, esto es un aperitivo como para que ustedes después vayan y busquen a Padelletti, porque van a encontrar un amigo, me parece a mí. Que se llama Hay sedimentos de sequía, y dice así: hay sedimentos de sequía en el fondo del cauce, en el pasto su propio secar y brotar, reposo, novilunio. Me llego hasta las ramas abiertas porque tiemblo y vacilo. Las ramas tienen su actitud cada una. Los álamos obstinan la misión de lo magro. Goza en los trigos el barbecho su maternidad sombría. Sube y me reconforta, proyección de la savia, algo que viene de antes de la tierra, y vuelvo a los campos tensos de gestaciones. Reverdezco así tras de la entrega. De la higuera repito el milagro y diciendo me cumplo. Hay una cosa orticiana ahí atrás, ¿no es cierto? Esto por ahí es mucho más, como es más breve, ¿no es cierto? Es un poco más condensado el sentido. Pero este final, sobre todo después de esa experiencia, que vayas a ver cómo fue, ¿no es cierto? Con la naturaleza, siempre el río, el cauce seco, y acá la naturaleza va a estar siempre presente, pero después termina con, y diciendo, ¿no? ¿Cómo es que dice? Y diciendo, me cumplo. Ese es mi oficio, decir. Padelletti va a ser un tipo que siempre va a estar hablando de su oficio de decir, ¿no es cierto? Es decir, aproximarse a lo que para él es la vivencia inmediata. Y acá está el oficio, que es decir. Decir es escribir, y escribir es haber leído. O sea, no es que simplemente es un poeta ingenuo y de la naturaleza, sino que siempre van a estar esos dos términos, de naturaleza y de cultura. Pero le va a dar una vuelta interesante, porque termina siendo ese aspecto cultural de lecturas y de escribir y de decir, también parte de la naturaleza. Y de última también lo es, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a leer otro texto de Padelletti, que dice así. Se llama Un pájaro se puede detener. Dice, en la punta de un árbol, bueno, está jugando con el título, ¿no? Un pájaro se puede detener, empieza el poema, en la punta de un árbol y abarcar la inmensidad del cielo. Yo también, sentado frente al muro, me detengo en la punta del álamo y contemplo la inmensidad. La surcan pensamientos involuntarios. ¿Cuántas nubes fugaces? ¿Cuántas aves sucesivas? Y las dejo pasar, y son tragadas por ese espacio inmenso que soy yo, sereno, transparente, luminoso. ¿Quién Sí, soy yo? Termino.
Sereno, transparente, luminoso, ¿quién soy yo? Ese es el texto. O sea, deja el martillazo ese del silencio final, la pregunta, y esa pregunta queda como un eco ahí, como un silencio contaminado todavía de cierto sentido, que a uno lo pone en este estado bueno, no sé, en mi caso, compartir ese asombro del tipo, porque lo que está transmitiendo en definitiva es un cierto asombro. El pájaro detenido ahí, pero yo también detenido en el pájaro al que estoy contemplando. ¿Eh? Y el espacio donde se pierden las nubes, y se pierde el pájaro, y se pierde todo, soy yo, se pierden en mí también. ¿Dónde si no? ¿No? Porque si no estuviera yo, si no tuviera esta instancia que está dando cuenta de eso, nada de eso sucedería, ¿no? Y esto es lo que siempre se va a transparentar en la poética de Hugo Padelletti. Es un poeta muy sereno, nunca es extremadamente rimbombante, ni mucho menos, su enunciación es muy tranquila, y sus proposiciones son de este tipo, o sea, un poco enigmáticas, pero enigmáticas no en el sentido de que esté presentando adivinanzas, sino que simplemente está dando cuenta de su asombro ante los sucesos. ¿Eh? Isaías, Sí, una observación, una consulta, ¿no? En general, los poetas que fuimos viendo, siempre la poesía tiene, no sé si resulta más inspirador, digamos, pero la naturaleza siempre es algo que está muy presente. No sé, ¿te parece a vos que es más complejo, digamos, lo urbano que lo rural, digamos, como para la poesía? Hay buenos poetas de lo urbano, descartando a Borges, ¿no? La poesía sobre Buenos Aires, etcétera. Pero, no sé, no hemos leído así muchos poetas que tengan como inspiración el barrio, no sé, su lugar de pertenencia. sí, 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 no, Baudelaire. seguramente puede ser que haya una nostalgia por ese paraíso perdido, ¿viste? De lo que es el contacto con la naturaleza, que siempre te llama, ¿no? sí, por supuesto. Sí, no sé, yo no estoy tan seguro. Baudelaire. Bueno, claro, Baudelaire, Ah, sí, sí, sí. tenés Yo un... me refería por ahí a la poesía argentina, ¿no? Es decir, No, en la poesía argentina yo creo que también hay grandes poetas urbanos. O sea, a pero mí que... que tengan a lo urbano, al paisaje urbano como fuente de inspiración. Sí, yo creo que sí, que los hay. O sea, la remisión a Tuñón la... bastante, ¿no? Sí, Tuñón Tuñón, bueno, bastante. Bueno, sí, Tuñón, sí, Fernández Moreno, sí. Tuñón. Por ahí Este, nos falta una historia muy remota como para ir a los griegos y nos queda la naturaleza como cosa inexplicable, más que... Por sí, ahí o sea, yo creo que, por ejemplo, Figman, por ahí sí, también es un poeta más de lo Pigman, urbano. totalmente, sí, pero qué sé yo, digamos, ¿cómo se llama el muchacho este? Muñoz, Alberto Muñoz, que es un gran poeta, es un extraordinario poeta, y es un poeta completamente urbano, que te hace sentir ante lo urbano, qué sé yo, un episodio en el puerto, acá en Buenos Aires, te hace sentir el mismo asombro que estos tipos sentían ante la naturaleza, por ejemplo. A eso Eh, me refiero. Yo A creo eso que me refiero. sí. O sea, cuando hablamos de naturaleza y hablamos de urbano, y yo después vamos a ver el último texto que vamos a leer acá, que tiene que ver con esto que vos te preguntás, Sergio. Para mí no hay ninguna diferencia. O sea, estos tipos, o sea, obviamente remiten a la naturaleza, a lo que uno llama naturaleza, qué sé yo, un río, una montaña, unos pastos, unos pájaros, porque nacieron y se criaron en ese Sí, 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 contexto, ¿viste? sí, Entonces sí, sí. lo que se refleja, en definitiva, yo creo que es eso, esos engramas eh, que a uno lo van modelando en la infancia, más que nada. Y el tipo que nació en Corrientes y Callao, no está más distanciado del asombro de los fenómenos, qué sé yo. Vos vas caminando por la calle y pasa una vieja con un perro
y es un insurgimiento de la naturaleza que te puede producir, para mí, el mismo asombro, ¿viste? Hay tantos y tantos poetas urbanos. Me dejás medio descolocado para darte ejemplos en este momento, ¿viste? Porque No, está bien. Yo te tengo la pregunto cabeza... No, más de no, fondo. Si a vos te, no, Yo, no. A pero ver, yo Raquel. a vos te creo que parece. no, que lo que dice Sergio, yo también pienso algo, inclusive me pregunto por qué yo, que soy tan de departamento, los elementos de la naturaleza para mí son mis condensadores de sentido. Yo escribo eh, como encastrando esos condensadores que remiten a la naturaleza. Y yo pienso que más allá de la experiencia, ¿no?, personal de cada uno, si uno tuvo contacto o no, que hay como eh, no solo la cuestión esta del anhelo del paraíso perdido, sino como una necesidad desde la creación de la poética. Me parece que la naturaleza se presta a la creación, como que se, se ofrece a quien crea, porque primero que es un ambiente no contaminado del uso, no contaminado de lo habitual, se presta más a salirse de los significados eh, concebidos, cristalizados. Me parece que es más fácil abrirse apelando a elementos de la naturaleza eh, que circunscribiéndose a lo que tenemos cerca que está ya tan cristalizado, ¿no? Que es más fácil, a mí me parece que es más fácil, yo lo veo así, está ahí, es más fácil tener la vivencia de la inmediatez, imaginando un cielo, Es de posible. la inmediatez con lo absoluto, con lo indeterminado, con lo Sí, abierto. Es más lo que pasa, fácil, claro, que lo que vos decís en todo, claro, sí, es que en un entorno natural, digamos, ahí uno puede llegar a experimentar más una sensación de extrañamiento o de eso, deshabitualizarse. Claro, de apertura absoluta, sí. sí, eso, pero claro, lo que pasa es que estos tipos, por ejemplo, que nacieron y se criaron e incluso vivieron hasta grandes en esos ambientes, para ellos lo habitual era eso también. O sea, uno tiende a por ahí decir, bueno, yo vivo en un departamento, vivo acá, y obviamente si me trasplantás ¿viste? A un río, a una montaña, me voy a sentir de alguna manera drogado por esa cosa nueva, pero para estos tipos era lo más natural del mundo. O sea, yo creo que está bien, o sea, pero por ahí lo que, no, lo que vos decís también es cierto. De última, también la naturaleza es preexistente a todo, ¿viste? Entonces, en ese sentido, hay más como una sensación de origen, tal vez, en esas vivencias, ¿no? Y disparos que uno ni siquiera maneja racionalmente, que se producirían en contacto con algún olor de algún yuyal, o que, qué sé yo, o el paso de un pájaro que no sabes qué es. Eso puede ser, ¿viste? Pero yo creo que eso también se experimenta en la ciudad. O sea, eh, No para... digo que no. Digo que yo personalmente, que no soy para nada un especialista o que no he leído tanto de poesía, me llama la atención eso. Por eso yo te decía en una de las charlas que por ahí la poesía de la ciudad estaba también muy ligada al tango, porque vos tomás el tango sur, el tango yuyo verde, son tangos que hablan de, o inclusive las letras de rock, que hablan, son poesías más urbanas. Sí, sí, Poesías totalmente, más de urbanas. acuerdo, claro. Y Qué bueno, difícil que vos encuentres, digamos, sí, tenés, viste, no sé, vamos a poner un ejemplo, León Gieco, que te habla de los caballos blancos y todo ah, eso, bueno, sí. pero en general es un tipo de texto que habla más de lo urbano, ¿no es Sí, cierto? sí, totalmente, Para pero mí, ciertas letras de tango son alta poesía, ¿no? Porque el vos otro tomás, día yo estaba, por ejemplo, sin ir más lejos, y un poeta actual, ¿no? Estaba, yo creo que lo posteé después ahí, un poema de Lewin, de Gerardo Lewin, viste que a lo mejor ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Bueno, Lewin es un poeta urbano, o sea,
y sin embargo tiene unos textos excelentes que te transmiten toda una sensación de sacudimiento y de asombro, incluso ironizando sobre lo que está diciendo, ¿no? Y remarcando ciertos aspectos ridículos de algunas actitudes urbanas, ¿no es cierto? Y entonces corre el eje, seguimos en lo urbano, pero visto de otra manera, ¿viste? Con otra aproximación. O sea, para mí no es una cosa... Lo que pasa, lo que hay también es que, digamos, la apelación a la naturaleza tiene una carga más antigua y entonces está mucho más cargada de prestigio también, digamos, literario. Uno puede remontarse, qué sé yo, a los griegos, a la bucólica griega o a lo que fuera, o a los romanos incluso, y bueno, obviamente no estaban estas megalópolis donde vivimos hoy, ni estaban los departamentitos donde vivimos hoy, ni nada de eso. Entonces eso culturalmente está más... esto empieza, o sea, esto cambió radicalmente a partir de Baudelaire y un poco antes de Baudelaire también. Baudelaire tomó una antorcha también, ¿no? Pero digamos, Baudelaire puso en primer plano a la ciudad justamente como el tema de la poesía, que hasta ese momento no lo era, o sea, o hasta un rato antes no lo era, ¿no? Y entonces le da a lo urbano un realce que antes también, o sea, que se le daba a la naturaleza antes, ¿viste? Por eso fue tan incómodo la aparición de Baudelaire, que le prohibieron la mitad de los textos del libro, bueno, no importa, pero tiene que ver con eso. Pero no, yo no veo ninguna, que nada sea especialmente más poético en la naturaleza que en lo urbano, eso es así. Bueno. Entonces, y bueno, decíamos que este tipo tiene también esta cuestión medio mística. De hecho, acá les voy a mostrar algo, a ver si lo puedo enfocar, que tengo acá. Es este libro, que se llama El Andariego, de Padeletti, que es una especie de recopilación medio amañada de poemas que van del 44 al 80. Fíjense qué maravilla. Es un ladrillo, es un ladrillo que tengo acá, y que yo no lo cambio por nada del mundo. Pero escucho ofertas, igual, soy una persona abierta. No hay problema, podemos llegar a algún arreglo. Entonces, bueno, y se llama El Andariego, justamente. El Andariego es uno de los hexagramas del I Ching, ¿no es cierto? Y él andaba con esa cosa, que tiraba el I Ching, ¿no es cierto? Incluso tiene muchas referencias al tarot, es decir, a ese otro lado, ¿no es cierto?, del conocimiento, o a esos otros métodos de conocimiento, que en definitiva son tan verdaderos y tan falsos como la ciencia, o como uno quiera llamarlo, ¿no? Porque en realidad no sabemos nada de nada, ¿no? Cada uno explica el chiste a su manera. Él iba por ese lado porque o sea, le venía cómodo, era un tipo de un temperamento muy apacible, ¿no es cierto? Y un tipo muy reflexivo, ¿no? Y se fue poniendo así cada vez más conforme avanzaban los años. Vamos a leer otro texto. Yo seleccioné 4 o 5, ¿no? Este se llama Volver al movimiento. Él hacía este juego también, ¿no? Que esta es otra de las maneras de titular los poemas, ¿no? El poema el título es el primer verso, y el poema después arranca en continuidad con ese primer verso que era el título. Digo, porque le estoy dando ideas para ustedes, ¿no? Dice: volver al movimiento de siempre sobrealzado. A ver, que tengo una cuestión acá. Volver al movimiento de siempre, sobrealzado por pautas leves, digitar una gota en la espina, un desbordar en la mata que crece. Florecer es gracia de los dioses. Cómo ser es corola. Eso en un sentido admirativo. Cómo ser es corola, o cuánto ser es corola, ¿no? Lanzado de ola en ola por la pronta marea, saber es no saber en la aureola que se orea. Así termina, ¿no? Lanzado de ola en ola por la pronta marea, saber es no saber en la aureola que se orea, ¿no? Y es en la aureola que se orea, y es una especie de juego musical, una especie de aliteración que él emplea. Él suele emplear también en sus textos que son textos muy breves y por lo general digamos, no sin métrica, digamos, sin métrica estricta, pero hay una métrica en algunos que está encadenada, ¿no? Pero suele meter algunas rimas
unas rimas, algunas rimas consonantes, que a mí personalmente no me terminan de convencer del todo, pero bueno, era un juego que él hacía, ¿no? Entonces, saber es no saber. Ese saber es no saber, uno lo puede poner como epígrafe para empezar a analizar la poesía de Padelletti, ¿no? Y ya ven que es una enunciación muy sutil y de muchos detalles, ¿eh? Todos estos tipos, digamos, de este litoral al que nos estamos refiriendo, de estas zonas, ¿no? Como diría Saer, que abarca Gualeguay, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, son muy precisos en sus descripciones. Eso es un rasgo que tienen en común. Saer ni hablar, pues Saer se va ya, es el campeón del mundo del detalle, 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 detalle. Pero todos estos tipos tienen ese detallismo, ese fijarse en lo mínimo, ¿eh? En lo mínimo encuentran matices, ¿eh? Tal como los compositores de haikus, por ejemplo, ¿eh? Todos estos santafesinos y entrerrianos son medio chinos, tienen algo medio japonés, no quiere decir, no importa, es medio de por allá, digamos. Es como que ven las cosas con una lente especial, ¿no es cierto? Con especial atención al detalle que puede ser intrascendente y banal, pero que ellos convierten en significativo, ¿no? Y hacen jugar para lo que sería el sentido general del texto, que yo no sé cuál es, pero no importa, ¿eh? Se supone que todo texto tiene un sentido, ¿no? Y vamos a otro ahora, dice, y este también. Y fíjense que acá esto está lleno de marcas de la naturaleza también, ¿no? Para que no lo... Acá está. Bueno, dice, calca la mente el largo bordoneo. Ese es el título y ahora va a jugar. Viene, el poema sigue. Calca la mente el largo bordoneo del abejorro, el fuste cenital de la palmera, las facetas del cuarzo, el sabor de la lumbre, la textura de la madera. Calca el fluir de la fuente, el brillo de la perla, la furia quebrada del rayo, el pleno volumen del huevo. Calca el pulso en la vena, el dolor en el hueso, la ola de fuego en el pecho, calca la ojeada en el rostro, la idea en el verbo, la sospecha en el ojo, calca el silencio en su punto, el tiempo en su punta, el espacio en su antro de frío, calca su pura existencia, su insípido, sordo, ciego, inodoro, intáctil, lúcido y puro vacío. Eso es lo que calca la mente. Otra vez el tema del Zen, ¿no? Otra vez, ahí tenés claramente, ¿viste? Todos esos adjetivos aplicados al vacío, que por definición es lo que no se puede adjetivar. Y sin embargo, el esfuerzo del palabrista, el esfuerzo de este oficiante de palabras, digamos, no, o sea, o sea, ¿cómo haces para resaltar el vacío? De última, este texto se podría tener una sola palabra que fuera vacío, porque lo único que dice es eso, ¿no? Y sin embargo, todos esos fenómenos alrededor de lo que básicamente o no se sabe qué es, o no está en ninguna parte, o no es nada, ¿no? Entonces, y está acá, como decía O lo Sergio, es todo, Isaías, o lo es todo. o lo es todo, pero viste, en esta... Entonces diría, en la taza lo es todo, no la taza, sino el vacío que está ahí en la taza. Exactamente, La taza en sí, lo que importa es el vacío. como decía el Tao Te Ching, viste, que lo que le da sentido a una rueda es el eje hacia el cual convergen los rayos, ¿viste? Entonces, bueno, pero, o donde, alrededor del cual se produce el movimiento, ¿no? Pero bueno, es esto, ahí está digamos, yo no sé si llamarlo influencia, ¿viste? Porque ¿cómo te influye un budista zen? Estas son cosas que, en todo caso, están en la percepción de este personaje, en este caso de Padelletti y de otros también, ¿no? Y después, en todo caso, esas remisiones a cierta fraseología de los budistas o de los taoístas te ayudan, en todo caso, a redondear eso, pero que vos ya sentías, ¿viste? A mí me parece que nadie, ya que quedan 2 minutos, ya que estamos hablando, ¿no?
de enseñanzas o de influencia. Digo, nadie puede enseñarle nada a nadie. Para mí esa es la realidad. En todo caso, tal vez pueda influir, pero no enseñar, ¿viste? Porque nadie puede aprender nada que ya no sepa. No estoy hablando de sumar 2 más 2 ni de hacer ecuaciones, estoy hablando de estas cosas, ¿no? Cómo uno expresa su relación con las cosas o con los fenómenos. Eso no te lo puede enseñar nadie, o sea, está en vos ya tu manera de presentarte en el mundo y tu manera de dar cuenta en el mundo. Después por ahí sí encontrás cierta fraseología que te sirve utilitariamente, en todo caso, para expresar esas cosas. Pero nunca tampoco, o sea, no es que te convertiste al budismo, o ya lo eras, entonces, viste, decir que te convertiste, o por ahí fuiste budista toda tu vida y nunca te enteraste, porque no te llegó el libro de Suzuki, viste, podría suceder eso. La desgracia es que a algunos les llegó el libro de Suzuki y creyeron ser budistas, cuando eran otra cosa, pero bueno, ese es otro tema, no importa. Pero nunca está tampoco esto planteado. Queda un minuto, cerramos y abrimos una cortita más y terminamos.